un saludo a los de Aguascalientes. No los oigo aplaudir. Pero bueno, en efecto, pues como ustedes saben, aquí están en un instituto muy interesante, se dedican a estudiar la óptica. Y pues de hecho este proyecto trata de una colaboración que estamos iniciando apenas entre el Cinvestav de la unidad de Irapuato y el Instituto de Óptica, ¿no? Aquí donde estamos. Y bueno, decidimos trabajar en forma conjunta porque bueno, este instituto, es obvio imaginarse por qué, ¿no? Vamos a hablar un poco de baterías, celdas solares, ¿no? Entonces, cuando hablas de celdas solares, pues hablas de fenómenos luminosos. Pero aquí lo interesante pues, es la palabra orgánica. Y bueno, pues aquí tienen ustedes a Morpheus de asesor, ¿no? Y bueno, en términos generales, podemos un poco hablar de lo que es una celda fotovoltaica, ¿no? Y bueno, pues esto lo ve uno hasta desde la preparatoria, ¿no? Entonces, aprende uno que el fundamento para estas tecnologías pues son las juntas PN, y la idea es que estas se hacen a partir usualmente de silicón, entonces hay que purificarlo y después hay que añadirle el dopaje, ¿no? Entonces ya tienes pues una junta con N amper, y bueno, pues la idea aquí es que pues pueda haber una interacción luminosa con el material, bueno, muchas interacciones luminosas. Y lo que va a pasar es que la luz, si es de la longitud de onda adecuada, promueve el salto de los electrones de un orbital a otro, se excitan, y bueno, pues en la frontera del material se lleva a cabo un proceso de, bueno, pues es un agujero, un electrón, y bueno, hay por ahí un proceso de transferencia de energía que podemos utilizar, ¿no? Y bueno, la diferencia entre una celda solar y un bioemisor de luz no es mucha, excepto que pues aquí los fotones necesitan excitar el material y aquí la excitación es un byproducto, ¿no? Pues es la idea esencial de una batería estándar. Ahora, lo que ha estado pasando es que a la medida que nos vamos miniaturizando, uno trata de tener materiales cada vez más eficientes, ¿no? Entonces, pues hay una gran cantidad de grupos ya en México que se dedican a probar nuevos materiales y tratar de alcanzar pues la combinación óptima entre materiales con materiales N y P. Y lo que ha sido sucediendo en el transcurso de estos años es que pues ahora ya vamos en la tercera fase de desarrollo, ¿no? Entonces aquí tenemos los primeros materiales. Aquí, si se fijan en el franja verde, está el band gap limit, que es una aproximación de una sola capa de atomitos, y se considera que no hay pérdidas, ¿no? Entonces eso se toma como el límite teórico. ¿Ya? Y bueno, lo que ha estado pasando, en el otro eje ven lo que son los costos, ¿no? Entonces los costos se han ido reduciendo y la eficiencia ha ido aumentando. Y en la línea verde de arriba, pues lo que tenemos es el límite termodinámico, ¿no? Y bueno, como todos ustedes han de saber, todos son de posgrado aquí, ¿no? O también hay licenciatura. Bueno, la idea es que te mueves al límite termodinámico y deja de ser proporcional el número de átomos que tienes por volumen y van siendo más importantes los fenómenos de superficie. Y obviamente aumentar la superficie accesible a la luz ayuda a optimizar las propiedades de tu material. Pero pues eso también requiere de optimización de materiales y debes de empezar a considerar todos los aspectos del diseño de tu material.
desde la amplitud del band gap, o la diferencia entre HOMO y LUMO. También tienes que considerar cómo van empacadas las moléculas. Y tienes, por último, que considerar aspectos ambientalistas, ¿no? Que bueno, ahora los jóvenes, todos están interesados en el aspecto ambiental, ¿no? Y bueno, aquí tienen esta figurita que me robé de una de las publicaciones originales, que describe el single band gap limit, y la idea es que hay un montón de pérdidas, ¿no?, asociadas, no tienen que ver con fenómenos de conducción de bandas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues resulta que la máxima eficiencia está como en 1.2 electron volts de band gap. Entonces, por eso, si se dan cuenta, no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Tenemos que diseñar materiales con esas características. A menos que vayan ustedes a otro sistema solar, ¿no? Allá pues ya ven la estrella de referencia y ya cambian el band gap. Pero bueno, pues no va a suceder pronto. Y bueno, aquí esta figura lo que les quiero mencionar es un poco lo que va pasando cuando ustedes van aproximando moléculas. Bueno, pues aquí es HOMO LUMO, es la diferencia entre el último orbital ocupado y el último desocupado. Y a la medida en que ustedes van aglomerando moléculas, puede haber fenómenos de atrapamiento de electrones en los orbitales, ¿no? Hasta que empieza a haber funcionamiento. Y ya en el límite, pues tienen lo que es un comportamiento de los bulk materials, ¿no? Y la idea es que nosotros vamos a trabajar con materiales que están más o menos en medio. Entonces, pues tienen en general este tipo de propiedades, es lo que se va a ver en polímeros. En muchos casos se trata de tomar ventaja del hecho de que en polímeros orgánicos va a haber un montón de orbitales pi delocalizados, sobre todo, bueno, estamos hablando de polímeros que consisten de anillos aromáticos, ¿no? Y obviamente, pues también puede haber cambios en la banda de conducción en materiales bajo presión, ¿no? Bueno, esta segunda idea se podría usar en la transducción de fenómenos, ¿no? Entonces, si un material cambia propiedades ópticas, se lo presiona, pues pueden ustedes inventar algo que tiene que ver con piezoelectricidad, por ejemplo, ¿no? Algún sensor. Y bueno, en el último caso, ustedes pueden agregar dopantes. Obviamente va a cambiar toda la estructura electrónica. Y de hecho, de los primeros polímeros conductores que se descubrió, fue el poliacetileno, ¿no? Y se le agregaron iones de indio, me parece. Entonces, pues cambiaron las propiedades, ¿no? Y bueno, lo que se ha estado tratando de investigar es materiales que no requieren la adición de dopantes, ¿no? Para ser conductores. Y aquí tenemos pues un ejemplo, ¿no? La punta PN más pequeñita que hay. Y pues consiste de aquí tienen dos pues se usa oro casi siempre porque es muy conductor. Y el pegamento son pues átomos de azufre, ¿no? Es el estándar, ¿no? Y bueno, tenemos un material tipo N y un material tipo P. La idea es que decoras unos sidechains, bueno, unas cadenitas, ¿no? Y si agregas grupos cargados positiva y negativamente, pues entonces ya tienes fenómenos de conducción. Entonces, si aquí conectas un alambrito de oro, pues va a haber un flujo de electrones, ¿no? Estos sistemas, por supuesto, son muy pequeñitos, ¿no? Pero les ilustra la clase de avances que hay en el campo, ¿no? Ya estamos hablando de optimizar propiedades de moléculas individuales, ya no tanto del bulk material, ¿no? Y bueno, obviamente, pues uno trata de concebir esquemas bajo los cuales puedas ir funcionalizando tus materiales, ¿no?
Y bueno, por último, el esquema general que se usa es pues cambiar uno de las partes de la junta, la P o la N, y bueno, la parte que va arriba es la parte que nos interesa, porque ahí es donde van ahí, los materiales orgánicos, ¿no? Desde luego puedes inventarte otro tipo de material en donde la junta N y la P estén formadas por estos polímeros orgánicos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poco de qué polímero estamos utilizando exactamente, ¿no? Y bueno, pues ese es la melanina. Y bueno, esta molécula pertenece a una clase general de moléculas. Y bueno, pues todos sabemos acerca de la fotosíntesis, ¿no? Pero aquí lo interesante es que hay fenómenos similares en mamíferos, por ejemplo. Solamente que como es un mecanismo secundario, vaya, no usamos nosotros la luz para movernos, ¿no? Pero se ha visto que la interacción luminosa con la melanina puede provocar cascadas de señalización fisiológica, vaya, en los ojos, cerebro, y bueno, células por todas partes del epidermis, ¿no? Entonces, eso le sugiere que sería un material interesante de tratar, ¿no? Para hacer celdas solares. Y bueno, pues todos estos materiales, todos estos polímeros, bueno, el nombre no sé mucho, pero es el melanín, y de aquí es el melanín. Y bueno, todos estos se obtienen a partir de una molécula que se llama el dopa, y aquí es donde pues, viene al caso las investigaciones que se están haciendo en el Simvestat Irapuato, ¿no? Entonces, como se trabaja con plantas, se buscó una fuente para extraer en gran cantidad este tipo de moléculas, y bueno, es un frijolito por ahí muy interesante, y produce amplias cantidades de otras moléculas similares. Hay algunas que se parecen a la cafeína, y pues aquí los que saben un poco de biología molecular saben que las plantitas que se parecen a cafeína, a la menta, bueno, de ese tipo, tienen una gran influencia en el funcionamiento de las neuronas, ¿no? Entonces, el mismo frijolito del que extraemos la dopa, pues también es alucinógeno, ¿no? Entonces, pues, se han de dar unas divertidas los técnicos de ahí. Pero bueno, aquí lo que cuenta es que hay un montón de estados intermediarios. Y cuando tú tienes una cadena de reacciones con un montón de estados intermediarios, lo que tú puedes hacer es, a cada paso que tengas, ir modulando los aditivos que se te ocurran. Entonces, en este caso, estas reacciones dependen mucho de la abundancia de oxígeno molecular y sobre todo en solución, ¿no? Entonces, tú puedes agregar o quitar oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entre estos dos pasos hay una sustracción de CO2. Entonces, miren, se explican en la diferencia entre estos dos. Pues aquí pueden ver que hay protonación de este grupo y protonación de este otro, ¿no? Entonces, bueno, esto te da un landscape, así muy complicado que hay que investigar, ¿no? Porque lo que queremos es modular qué tipo de polímero queremos obtener para después experimentar con el polímero en alta pureza, si es posible, obtener sus propiedades y decidir si esta es la ruta que queremos, ¿no? O si hay que agregar otro tipo de moléculas. Entonces, por ejemplo, si se fijan aquí, la emisión de cisteína de este tipo de polímeros. Y bueno, aquí lo que hay que notar, sobre todo si ustedes estudian óptica molecular,
es que no es lo mismo esta reacción que la reacción equivalente con esta molécula excitada en el primer estado o el segundo estado, ¿no? Entonces puedes, por ejemplo, tratar el singlete, tu P, 3P, bueno, dependiendo la configuración electrónica, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque, bueno, a lo mejor conviene irradiar el material base al mismo tiempo que agregas oxígeno, ¿no? Entonces, pues ahí es donde yo vengo en la PICO. Lo que tengo que hacer es pues ponerme ocupado y calcular todas estas reacciones. Y hay que calcular pues las barreras energéticas, ¿no? Y la probabilidad de transición de una molécula a la otra. Esto se puede volver muy complicado, ¿no? Pues no es lo mismo reacciones en estado gaseoso que reacciones cuando hay una gran densidad de moléculas, ¿no? Entonces tenemos que aplicar otro tipo de métodos, otro que mecánica cuántica, además de mecánica cuántica. Entonces, vamos a usar métodos cuánticos para calcular el espectro, por ejemplo. Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Y, bueno, ahí es el área de especialidad de ustedes, ¿no? Entonces, como ustedes saben, cuando pues, dos cuerpos que están muy juntos emiten una señal, tú no puedes extraer muy fácilmente la señal que te da de la que te da ¿no? Porque saben que para tener la intensidad pues tienes que tomar el cuadrado de dos cantidades que son complejas, ¿no? Entonces va a haber ahí una interferencia. Entonces, pues es bien complicado analizar ópticamente estos sistemas, bueno, mezclas de moléculas de estos sistemas. Y bueno, eso les toca a ustedes, ¿no? Que nos van a ayudar aquí, el doctor Edel y el otro doctor, ¿no? Entonces uno va a decir, pues aquí está mi solución, dime cuántas moléculas hay de A y B, ¿no? Con métodos atomísticos, pues es otra cosa, ¿no? Ahí es al revés, ahí sabemos cuántos átomos y moléculas hay, pero no sabemos el espectro, ¿no? Entonces por eso pues, nos tenemos que complementar, ¿no? Y aquí está otro ejemplo de lo que hablamos anteriormente, ¿no? Entonces si tienen esta molécula y le ponen mucho oxígeno, salen con este producto, ¿no? Entonces este es un film con todo distribuido así muy bonito en la superficie, pero a lo mejor ustedes lo que querían era cablecitos, ¿no? Y pues acuérdense que tenemos que juntar un material P, un material N, y necesitamos conductores también, ¿no? Entonces, a partir de la misma molécula se pueden sacar ambos. Pero pues este es solo un aspecto, que por cierto ya nos ganaron, ¿no? Ya alguien lo publicó. Pero pues lo que haces cuando estás compitiendo con otros equipos y ellos publican, pues, pues tú haces un double down y publicas más cosas, ¿no? Y a ver quién gana, ¿no? Y bueno, es otra consecuencia de tipo de moléculas que tenemos. Tenemos un montón de estados de protonación y dependiendo de qué monómeros utilices, puedes tener como resultado un montón de polímeros. Entonces aquí la melanina está en el círculo, es un polímero cíclico. Se parece un poquito a la estructura de la vitamina B12, ¿no? Bueno, sin la parte móvil y, bueno, por supuesto, con un montón de otros átomos. Entonces no se parece tanto. Bueno, pueden tener tetrámeros lineales. Si se fijan aquí, el tipo de uniones cambia. Entonces, bueno, para este tetrámero necesitas dos copias de y una de cada uno de estos, ¿no? Entonces, al final vas a acabar con una sopa de moléculas. Y eso no necesariamente es lo óptimo, ¿no? Entonces, se puede saber cuáles tienes con espectroscopía molecular, ¿no? Aceleras las moleculitas y las separas con un campo electromagnético y ya las juzgas. Y bueno, este es el caso de tetrámeros, ¿no? También puedes tener dímeros o moléculas más largas.
Y bueno, las moléculas pequeñas las puedes tú simular muy bien, las grandes no tanto. Y bueno, bueno, aquí es una muestra de lo que se puede hacer a escala de nanómetro. Aquí tenemos una junta de silicios como base. Tienen lo mismo de siempre, los electrodos de oro. Rellenan esto con monómeros y los irradias y después ves qué pasa, ¿no? Y aquí lo que se encontró es que cuando aplicas un campo electromagnético, lo que va a pasar es que se van alineando los dipolos. Entonces el crecimiento va a ser preferencial en una dirección. Entonces esto causa crecimiento dendrítico. Y bueno, pues esto mide 2 micrómetros, ¿no? Entonces, de las magnitudes que estamos hablando, de la capacidad de manejar más o menos los materiales. Pero si tienes muy alta densidad, lo que tú quieres ver en un impacto de este tipo es qué tipo de interacciones tienes entre estos polímeros y los monómeros. Entonces, parte de lo que estamos buscando tenga el dispositivo es que tú al principio agregues, bueno, las moléculas base, los reactantes base, que van a ser ópticamente activos, pero también queremos agregar otro tipo de polímeros, ¿no? Y la idea de ese otro tipo de polímeros es que puedan iniciar reacción de polimerización cuando hay agua presente. Entonces lo que va a pasar es que al mismo tiempo queremos formar los polímeros, pero también solidificarlos donde están, ¿no? Y todo eso mientras aplicas un campo eléctrico. Para que al tú quitar el campo eléctrico, ya están todos fijos y alineados con dipolos en la misma orientación. Y esa es más o menos la forma en que empiezas a crear la diferencia entre el lado P y el lado N, ¿no? De la misma forma que tú tenías tu punta PN de una sola molécula, ¿no? Eso es lo que se va a tratar de obtener. Y bueno, aquí es algo que les quería mencionar, es lo que pasa en el mundo biológico natural, ¿no? Hay un montón de moléculas naturales que tienen anillos. Bueno, eso ustedes lo ven desde la distribución de aminoácidos, ¿no? Pues está la histidina, está el triptofano con doble anillo. Y lo que usan las proteínas como mecanismo de self-assembly, de autoensamblarse, usan este tipo de interacciones entre orbitales y pi. Entonces aquí pasas y lo hacen paralelos los anillos. El ejemplo es muy simple, es benceno, ¿no? Pero esto se complica mucho cuando ustedes tienen un polímero con aromáticos, porque puede haber interacciones hidrofóbicas, hidrofílicas, este tipo de cosas. Y también eso les da una idea de qué moléculas podemos usar para agregarlas en la solución con melanina, ¿no? Por ejemplo, si quieren estabilizar un polímero, pues agregan un montón de estas moléculas, ¿no? Entonces se puede tratar benceno, azuleno, todo este tipo de moléculas, ¿no? Y bueno, pues aquí aparecía toda una lista de en qué tipo de materiales se usan todos los fenómenos, ¿no? Entonces, si ustedes le preguntan a alguien que haga nanotecnología, esto es lo primero que se le va a ocurrir, ¿no? Analizar el PyPy está aquí. Porque de ahí, pues, depende de un montón de patentes que se hacen. Y bueno, ya aquí entramos un poco más en materia. Como les decía, tenemos que simularlo todo, desde la escala atomística, luego wafers un poquito más grandes, ver cómo funciona una cel y después ponerlo todo junto, ¿no? Y nada más que esto hay que usar, bueno, hay que hacer un montón de iteraciones, ¿no? Entonces, de las últimas compañías que han ganado contratos, mencionan 10.000 iteraciones, ¿no? De elementos.
que le cambian pues un pedacito de cadena a un polímero, que cambian tantito el tamaño del espacio en la grid, todo ese tipo de cosas van a incrementar el número de iteraciones. Entonces por eso se usan simulaciones y experimentos a la vez. Se parece mucho a lo que hace la industria farmacéutica, para ahorrar tiempo. Y bueno, este es el esquema que estamos usando, ¿no? Entonces, para el nivel nano estamos usando simulaciones para obtener el espectro y la estructura electrónica, ¿no? Entonces, bueno, la estructura electrónica es Density Functional Theory, pero también hay que usar la parte dependiente del tiempo de esa teoría para obtener el espectro, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes son ópticos, ¿no? Lo que calcula uno son los oscillator strengths. Bueno, tratas de estimar qué longitud de onda puede promover los electrones en las distintas bandas. Y bueno, eso es lo que se dedica, ¿no? También hay que ver el encapsulamiento molecular a nivel micro, a nivel quarks. Y ya por último, pues estamos haciendo los fenómenos mesoscópicos. Entonces, aquí se me voltearon las falencias, pero pues iniciamos al revés, ¿no? Entonces, los métodos mesoscópicos, pues aquí ustedes lo que tienen es las ecuaciones de continuidad y después tienen las relaciones constitutivas, ¿no? Entonces, aquí nada más hace dos, que es la ley de Fick y la conductividad térmica, ¿no? Y bueno, uno tiene que combinar el flujo de materia, el flujo de energía y la producción de entropía. Pero aquí lo interesante es que, bueno, en la realización de este señor Gonzaga, puede uno acoplar estos dos términos. Entonces puedes estudiar transferencia de energía causada por presión, por ejemplo, ¿no? Y lo que tienes que obtener estos parámetros que son las relaciones constitutivas, ¿no? Y les decía, esto es importante porque estas relaciones constitutivas, estas van a ser constantes, ¿no? En primer orden de aproximación. Y esas constantes se pueden obtener de simulaciones o también de observaciones experimentales, ¿no? Que en algunos casos es un poco más difícil. Pero pues todo esto lo podemos simular, ¿no? Entonces lo que queremos es obtener estas constantes. Y ya después representas tu sistema, el que sea, con una rejilla, y tratas de simular la parte dependiente del tiempo, ¿no? Y les decía que me lo salté porque bueno, esta era la otra que le seguía. Aquí tienen pues simulaciones de un sistema modelo. Y bueno, aquí tenemos el receptor, el donante. Nada más estamos hablando de dos especies, ¿no? Pero a medida que el número de químicos aumenta, tiene uno que tomar simulaciones de densidades parciales, ¿no? Pero por eso estos métodos son muy útiles, porque pues si se dan cuenta, esto corresponde a la parte de interfaz, ¿no? Porque si tú tienes una punta NP mesoscópica, bueno, a nivel muy grande, todos los cambios de composición van a suceder en la frontera, ¿no? En la interfaz. Desde luego que si el sistema es muy pequeñito, pues la interfaz es todo el sistema, ¿no? Entonces, a partir de las densidades también podemos determinar cómo varía la carga, ¿no? Y bueno, aquí les quería platicar un poco de lo que estamos haciendo, porque entre mecánica cuántica y simulaciones atomísticas y en escala mesoscópica tienes que invertirte en los modelos intermedios. Entonces aquí lo que usamos es el Cross Reinforcement, y aquí tratas de mapear cuatro átomos pesados a una esfera, y lo que haces es reproduces algunas propiedades físicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te interesa saber
que tengas el mismo microambiente alrededor, el mismo número de vecinos, y muchas otras constantes, ¿no?, derivadas. Entonces tú ajustas el modelo y la diferencia es que a nivel atomístico nada más te alcanza para simular es una celda pequeña, ¿no?, de unos 200.000 átomos. Entonces ya te vas a este nivel, pues ya puedes simular miles y miles de partículas. Y bueno, aquí es lo que les decía, ¿no? Los modelos aparentemente son muy simples, pero pues pueden reproducir entalpías de transición y de partición. Y esto ustedes los pueden verificar con experimentos. Entonces, bueno, es muy tardado ajustar esos parámetros, pero cuando ya los tienen, pues ya puedes simular nanomateriales de miles de partículas, ¿no? Son 32.000 anillos de azúcar, ¿no? Entonces, estos son unos modelos que trabajé yo antes. Los polímeros que vamos a trabajar son un poco distintos, ¿no? Entonces hay que hacer más o menos el mismo trabajo. Pero ya cuando lo terminas, ya puedes simular un montón de cosas interesantes, ¿no? Y bueno, este es el nivel de aproximación que le sigue. Esto es dinámica del angeling. Te deshaces del solvente y tratas de simular interacciones entre polímeros y tratas de ver que la distribución de azúcares es similar a las simulaciones Quartz-Grain, ¿no? Y se espera que al último tú puedes usar más o menos estos parámetros para darte una idea de cómo va a funcionar el dispositivo, ¿no? Entonces lo que hace uno primero es simulaciones muy crudas, muy brutas, porque acuérdense que como estamos hablando de nivel molecular, a veces hay pues organización que emerge, ¿no?, a consecuencia de reglas muy simples, y no necesariamente tú puedes adivinar qué va a pasar cuando agregas materiales, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un poco que ver con lo que se llama fenómenos complejos, ¿no?, en que una parte del sistema afecta al comportamiento del otro. Entonces tienes que simular los sistemas en el tiempo para ver qué tipo de orden emerge, ¿no? Y bueno, ya aquí está la parte interesante, a lo mejor pues, para los que hacen experimentos. Bueno, estos son los modelos con los que se cuenta actualmente, ¿no? Y aquí es donde tenemos, ¿no? Entonces, bueno, estos son cajas Petri. Y bueno, este trabajo no fue hecho por mí, fue hecho por el equipo del doctor. Entonces, ahora sí que ya agarré lo sabroso, ¿no? Ya hicieron la parte inicial. Y lo que tenemos que hacer es hacer estos sistemas un poquito más pequeños. Y tenemos que aislar un poco el tipo de cosas que pasa. Entonces, aquí la idea es tomar pues dos láminas pequeñitas, cubre objetos, de esos de que usas en el microscopio. Y bueno, pones silicón aquí, pones alambrito, mides el potencial. Y bueno, conectas un aparato de microfluidics. Y la idea es poder variar la cantidad de oxígeno que hay en la solución, qué tipo de polímeros entran. Y bueno, esto lo puedes poner en un oven, en un hornito. Puedes aplicar campos electromagnéticos, campos magnéticos, etc. Entonces, bueno, estos sistemas pueden ser muy divertidos. Ya después puedes arreglar tus baterías en serie en paralelo. Bueno, aquí se usaron para activar LEDs. Entonces, no es cuanto lo que les estoy diciendo, un poquito LED de prueba. Y bueno, se ha medido el potencial como función de la densidad de corriente. Y bueno, si se fijan, aquí es escala de miliamperes por metro cuadrado. La otra cosa que no les conté es que, bueno, esto es una batería que se llama electrolito en zinc air. Entonces, el aire está llevando a cabo reacciones con la melanina
ahí está el oxígeno, ¿no? Y bueno, aquí hay dos puentes, ¿no? Uno de zinc, el otro es de grafito. Entonces si conectas tú dos alambres aquí, y ahí es donde va el poquito en medio, ¿no? Entonces ya empiezan a ver pues fenómenos ahí de transferencia de energía. Y obviamente que tú puedes usar los métodos de mesoscala para saber qué está pasando en este tipo de materiales, ¿no? Porque lo que va a haber es cambios de orden, ¿no? Incluso pueden formarse polímeros de un lado, o pueden cambiar las propiedades, ¿no? Y a fin de cuentas lo que se trata de estudiar es fenómenos cíclicos, ¿no? De carga y descarga. Y eso tiene que ver con lo que es la eficiencia de baterías, ¿no? Los materiales orgánicos han tenido muchos problemas en ese aspecto. No son muy buenos cuando haces cargas y descargas, porque hay otros fenómenos, ¿no? Por ejemplo, conversión en otros subproductos. Entonces, por eso todavía son muy buenas las baterías a base de metales, ¿no? Pero pues estamos tratando de explorar cómo mejorar estos materiales apenas, ¿no? Ya para la próxima vez que venga, ya les traemos el prototipo final, ¿no? Hasta les vendemos unas baterías. Sí, y eso es todo. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Y yo creo que va a haber bastante oportunidad para que haya algunos alumnos por ahí corriendo entre León y Irapuato a hacer cosas interesantes. Y pues eso fue todo. Pues muchas gracias por esta interesante conferencia. Vamos a pasar a una parte de preguntas. ¿Quién tiene preguntas? ¿Quién es el primero? ¿O primera? Sí. Yo creo que me perdí un poco al principio y no me queda claro con qué criterio eligieron eso de la melanina en sí, porque como justamente se sugirió, uno piensa en la celda fotovoltaica, si se voltea rumbo a la naturaleza, lo primero que puede pensar es fotosíntesis. Entiendo del sentido de la melanina porque hay reacciones que pasan en las células, etc. Pero por lo menos hasta lo que conocen hasta ahorita, ¿cuáles podrían ser las ventajas de usar melanina comparado con pigmentos fotosintéticos, por ejemplo, con moléculas involucradas? Y de otro lado, me gustaría entender un poco más eso de la levodopa del frijolito, en el sentido de las plantas sí producen estas moléculas, yo no sabía, o es un frijol especial o es un frijol transgénico. Sí. No, es un frijolito humilde y simple. De hecho, lo venden en línea en algunas partes y es precisamente eso lo que les comentaba de moléculas similares a la cafeína y la serotonina, porque lo usan para la depresión. El problema es que también es tóxico. Entonces, ese es un chiste, ¿no? Se te quita la depresión, pero te mueres envenenado. Entonces ya no te suicidas. Pero bueno, esas son cosas anecdóticas. Mira, aquí lo que pasa es que a la manera que uno empieza a investigar el tipo de plantas nativas en México, te das cuenta de que hay usos, y eso más o menos te sugiere que esa planta puede servir para algo, ¿no? Hay un montón de polímeros naturales, ¿no? También hay unos sintéticos, y es un poco objeto de chance, ¿no? Te encuentras uno y dices, bueno, vamos a usar ¿no? Bueno, el mismo compuesto, el DOPA, se ha investigado por el doctor Antonino para el Alzheimer, ¿no? Entonces, el Parkinson, ya estoy inventando, el Parkinson, y parece ser efectivo. Entonces, esto a lo mejor empezó con un proyecto, ya que funciona para eso, vamos a ver qué sirve. Pero en parte también es un poco la intuición, ¿no? Tú ves la estructura,
y te da una idea con la literatura para qué puede servir, ¿no? Eso le pasa un poco a los que estudian fármacos también, ¿no? Bueno, ahí puede ser un poco distinto, ¿no? Patentan una medicina y a alguien se le ocurre echarle un ojo y descubres algo que se parece un poquito, pero que tiene otro grupo agregado, ¿no? Entonces dices, pues vamos a experimentar con esto, ¿no? Y si lo comparas con el primer polímero que se descubrió siendo conductor, se parece mucho, porque también son ciclos aromáticos. Aquí la diferencia es que son dos, pero es casi un default de estos sistemas. La otra cosa que observas, si ves las moléculas, es que tienen 2 oxígenos abajo y un nitrógeno arriba, ¿no? Y eso te puede ayudar mucho, porque tú quieres muchos estados intermedios de protonación, porque eso te va a dar niveles. Entonces, en máxima conducción, pues puede estar en un extremo, en mínima en el opuesto, ¿no? Y te da mucha variación respecto a pH y todo ese tipo de cosas. Entonces es casi una molécula ideal. De hecho, yo habría hecho algo inverso, ¿no? Primero la dibujo y luego vas buscando qué tiene eso, ¿no? Pero pues es porque yo hago química cuántica y modelos, ¿no? Entonces yo a veces no me sé el nombre de los compuestos, ¿no? Y con los que hacen plantas es al revés, ¿no? Primero encuentro la molécula, las propiedades. Y bueno, empezamos por lados un poco separados, ¿no? Pero por eso me habla bien de la colaboración, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Y también les voy a traer frijolitos, ¿no? Entonces, la melanina la están sintetizando ustedes en el laboratorio. Sí, de dopa. Ok, ¿y qué rendimiento pueden tener, por ejemplo, al día? ¿Cuánto pueden producir, yo qué sé, en un día? Bueno, el doctor sabe más los detalles, pero yo lo que sé es que hay algunos problemitas, pero se está investigando la forma de obtenerlo masivamente. Y bueno, aquí parte del detalle con estos dispositivos es que la dopa tiene propiedades intermedias, entonces es antifílico, entonces le gustan las interfaces. Entonces, si tú haces una mezcla de aceite y agua, se va a ir en medio. Entonces, con eso te puedes ahorrar un montón de material. Pero bueno, hasta donde yo sé, se está tratando de producir mucho y es muy caro. Entonces, el mililitro te sale, por decir, 10,000 pesos, ¿no? Y comparado con, no sé, benceno, pues, el mismo te sale 20 pesos, ¿no? Entonces también por eso tratas de agregar cosas baratas y que el alma del dispositivo sea. El doctor te podría comentar tantos. Gracias por aprovechar pues el modelo es, creo que interesante, porque la planta de donde lo obtenemos es nativa de algunas regiones del sureste y tiene la ventaja de que al ser leguminosa, cuando se cultiva recupera suelos, porque bueno, hace la simbiosis con bacterias y logra meter, según estimados, hasta 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Entonces lo consideramos que es un modelo bonito, porque incluso la Rockefeller antes quedaba con proyectos y financió a algunos estados del sureste para que evitaran el uso de fertilizantes, y parece ser que algunas comunidades todavía de Tabasco lo siguen usando, cultivan sus frijoles y luego después lo quitan y ya ponen su maíz. Entonces disminuyen el uso de agroquímicos, ¿no? Entonces es interesante por ese lado, y por otro lado que ahora no es una cosa comercial, entonces puedes generar una cadena de valor interesante ahí. Y por otro lado, lo que tenemos ahorita es que podemos producir pues, más o menos el 1% en peso, ¿no? del material, a partir del material. Entonces
yo creo que si nos dicen de cantidades, pues los podemos obtener la que se requiera básicamente. Y sería, les digo, el modelo es integral y puede ser interesante porque pues le das acceso de valor a los campesinos por allá, ¿no? Entonces lo que necesitamos son pues aplicaciones efectivas, ¿no? para darle, empujar la economía desde este lado, ¿no? hacia la base de los agricultores, creo. ¿Un otro comentario o duda? Sí, por Sí, favor. ¿qué es lo que dijo que valía el mililitro 10,000 pesos? El gramo vale. Bueno, el gramo de melanina, ¿no? En la tienda, ¿no? Entonces está muy caro, pero si usas films muy delgaditos, es como cuando compras sándwiches, ¿no? Te tratan de poner el jamón delgadito. Bien. ¿Por ahí algún otro comentario, pregunta? Vamos a proceder con el reconocimiento para nuestro